Utilizando el método pendiente de formación, ahora vamos a resolver un pórtico también estáticamente indeterminado, tiene los dos apoyos empotrados, entonces con las ecuaciones de la estática no se puede resolver. Vamos a extender el método pendiente de formación para, en el mismo orden que desarrollábamos las vigas, calcular primero los giros y con los giros calcular momentos internos. Y luego pues sí, el resto de los, de los efectos que interesa calcular en este tipo de estructura. Ahora bien, este pórtico, aparte de tener una carga de 40 kN uniformemente distribuida que genera flexión, también tiene una carga puntual de 60 kN que está desplazando el pórtico. ¿Listo? O sea que este pórtico va a tener un desplazamiento lateral, entonces se va a flexionar, como habíamos visto las ecuaciones de Wilson y Mani, va a tener flexión para sus elementos, columnas y vigas a causa de la carga uniformemente distribuida, pero también tendrá un desplazamiento lateral. Entonces, ese desplazamiento lateral es una incógnita, es una deformación y hay que calcularla. Así que vamos a hacer simplemente una extensión del método para calcular ese efecto. Incluir el desplazamiento delta en las ecuaciones que hemos estado manejando para el método consistirá en básicamente expresar este desplazamiento delta en función de un giro para seguir utilizando las ecuaciones de Wilson y Mani. Entonces, digamos que vamos a considerar solamente que se generó un desplazamiento, así que los giros estarán medidos como rotaciones y según esta condición pues serían por ángulos alternos internos serían iguales, teta sub i igual a teta sub j. ¿Listo? Y también se sabe entonces que ese ángulo no va a ser otra cosa que el desplazamiento lateral sobre la longitud de mi elemento. ¿Listo? Aplicando entonces las ecuaciones de Wilson y Mani, podemos establecer que los giros asociados a este tipo de movimiento o a esta rotación m sub i sub j y m sub ji los podría calcular con las ecuaciones de Wilson y Mani como las conocemos. La rigidez flexional por I sobre L por 4 veces el giro en I más 2 veces el giro en J. Entonces reemplazo lo que es el giro, que es 4 veces el giro en I, que sería delta sobre L, más 2 veces el giro en J, que sería exactamente el mismo, y tengo mi momento m sub i sub j, m sub ji, que sería exactamente igual al momento extremo m sub ji. Entonces, m sub i sub j es igual a la rigidez flexional sobre L por 6 veces el desplazamiento lateral sobre la longitud. Adicional vamos a colocarle como un asterisco a este par de momentos que estoy obteniendo, porque van a ser para el caso únicamente de la existencia de un desplazamiento lateral. Aquí me faltaría que esto también es igual a m sub ji. Entonces, las ecuaciones de Wilson y Mani que vamos a utilizar para nuestro método van a quedar haciendo la extensión pues del método como tal para calcular o considerar el desplazamiento lateral. Serían que tengo un elemento que va del nudo I al nudo J. Listo, entonces este es mi elemento sin deformar, pero ahora pues mi elemento sufrirá una deformación y un desplazamiento lateral. Listo, entonces acá tengo desplazamiento lateral
y los momentos que voy a calcular, M sub I sub J y M sub JI, con las expresiones de Wilson y Mani, las calcularía como M sub I sub J, rigidez flexional, I sobre L, por 4 veces el giro en I más 2 veces el giro en J, y le voy a sumar entonces el efecto del desplazamiento lateral, que dijimos es igual a 6 veces el desplazamiento lateral sobre la longitud de mi elemento. Y lo mismo para el momento M sub JI del otro extremo, E por I sobre L por 2 veces el giro en I más 4 veces el giro en J, y la expresión del desplazamiento lateral pues va a ser igual, 6 veces delta sobre L. Y estas serán entonces las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver nuestro pórtico que tiene asociado un desplazamiento lateral. Bueno, haciendo entonces la extensión del método dependiente de formación para el caso de pórticos que tienen desplazamiento lateral, ahora la metodología para resolverlo pues va a ser similar a la que ya vimos. Vamos a calcular los momentos internos en mi elemento. Vamos a calcular esos momentos. Los nudos los he numerado en este orden: nudo 1, 2, 3 y 4. Entonces vale la pena enumerar los momentos con ese mismo orden: M2, 3, M3, 2, M4, 3 y M3, 4. En el voladizo, al igual que en el caso de la viga, el voladizo siempre es una estructura estáticamente determinada. No vale la pena aplicar el método para resolverlo porque ya se conoce cuál es su momento, cuál es su cortante. Entonces no se incluye nada del voladizo en este cálculo. Muy bien, entonces el procedimiento es el mismo. Vamos a aplicar primero equilibrio en cada uno de los nudos. Recordemos que el equilibrio es momentos externos iguales a momentos internos más momentos de empotramiento. En mi pórtico no tengo momentos externos, pero sí tengo momentos de empotramiento asociados al efecto de esa carga uniformemente distribuida que está actuando en toda mi viga. ¿Listo? Entonces con lo que ya vimos en la clase anterior, para considerar el efecto de una carga uniformemente distribuida, para esta carga sería W, que es 40 por 6 al cuadrado entre 12, y eso me daría un momento de 120 por aquí, 120 por aquí. Y del lado del voladizo, el momento de empotramiento, que viene siendo el momento interno que se conoce, sería 40 por 1.2 al cuadrado dividido 2, y eso me daría un momento de 28.8. Entonces esos son mis momentos internos. De nuevo, no tengo momentos externos. Entonces vamos a aplicar el equilibrio en los nudos. Vamos a empezar por los nudos en los que digamos puedo aplicar, o sea, ya con lo que vimos en la viga donde había un empotramiento, ahí no podía decir que el momento era 0 porque tenía que igualarlo al momento en la reacción. Igual esa reacción va a salir como igual a este momento M12, que es el momento interno. Entonces voy a hacer solo equilibrio en los nudos que necesito, digamos, donde solamente me van a quedar giros como incógnitas. Sería el 2, sería el nudo 3 y ya. El giro en 1 es conocido, este es igual a 0, y el giro en 4 es conocido y es igual a 0. ¿Listo? Porque hay un empotramiento en esos puntos. Entonces digamos que como giros o como incógnitas tendría giro en 2, giro en 3 y
el desplazamiento lateral. ¿Listo? Y eso era bueno como colocarlo por aquí. Permítame colocar aquí incógnitas. Van a ser entonces solamente giro en 2, desplazamiento en 3 y el desplazamiento lateral. Esos serían mis incógnitas. Giro en 1 y giro en 4 son conocidos, son iguales a 0. Entonces voy a hacer equilibrio en el nudo 2. El equilibrio en el nudo 2 es no tengo momento externo, entonces momento externo es igual a 0. Momento interno sería M21 más M23, hay dos momentos internos en ese nudo, y el momento de empotramiento que sería 120. Entonces tendría 0, momento externo, igual al momento M21 más M23 más el momento de empotramiento que es 120, que con la convención que estamos trabajando sería positivo. Con la convención pues que yo quiero trabajar, esto no es que es ley, usted la puede trabajar en el otro sentido, no hay problema. Vamos para el nudo 3. También no tengo momento externo, no hay ningún momento externo aplicado a mi estructura, tengo solamente dos momentos de empotramiento, 120 y 28.8. Y los momentos internos serían M32 y M34. Entonces ese sería el equilibrio en mi nudo 3. 0 por aquí y los momentos internos M32 más M34. El momento de 120 sería menos 120 según la convención, y el del lado del voladizo sería positivo con 28.8. Entonces tengo dos ecuaciones pero tres incógnitas, me falta una cuarta incógnita. Muy bien, hasta este punto diríamos, bueno, no puedo sacar más equilibrio en los nudos, pues porque ya no tengo otros nudos, o sea, tengo estos nudos acá, pero ahí no está, no va a estar considerado ese desplazamiento lateral precisamente porque el giro es igual a 0. Así que la tercera ecuación también la vamos a sacar por equilibrio, pero haciendo sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X iguales a 0. El objetivo en este caso va a ser equilibrar esa carga aplicada externa de 60 kN. Cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que equilibrando esa carga de 60 kN tendrá que aparecer un cortante en cada columna que se opone a esa carga de 60. Entonces, este cortante, según la nomenclatura que estoy manejando, sería el cortante 2,1 y este sería el cortante 3,4. ¿Listo? Pues porque mis nudos están marcados como nudo 1, 2, 3 y 4. Esos cortantes, ¿cómo se calcularían? Muy bien, internamente en mi elemento, en mis elementos columna, yo voy a calcular unos momentos internos, listo, que van a tener este sentido. Esto sale de extender nuestro equilibrio, nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que se ha manejado. Por concepto se puede identificar que ese será el sentido de esos momentos en esas columnas, y tendrá la nomenclatura M12 y acá M21, por acá M43 y M34. ¿Listo? ¿Cómo calcularíamos esos cortantes? Mejor, de aquí yo pasaría diciendo, este es mi cortante B21 y este es mi cortante B34. Muy bien, esos cortantes también salen de equilibrio. De aplicar simplemente
equilibrio en ese elemento tipo columna que tiene una longitud L y calcular los cortantes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer sumatoria de momentos en el nudo 1. Entonces, ¿qué tendría en el nudo 1? Con mi convención positiva, estoy aquí, tendría el momento M12 más el momento M21. ¿Listo? Y haciendo momento estaría el cortante B21, que estaría haciendo momento negativo, B21 por la longitud de mi elemento, y esto igual a 0. De ahí que ese cortante B21 es igual a sumar los momentos en la columna y dividirlos entre la longitud. Esto es concepto, esto se los presento ahorita, digamos no es la primera vez. Ustedes cuando hagan el diagrama de cuerpo libre en un pórtico se van a dar cuenta de esa condición y es bueno manejarlo así. ¿Listo? Siempre, si en un elemento yo solamente tengo momentos en los extremos, momentos internos que están girando en el mismo sentido, el cortante siempre va a ser igual a sumar esos momentos y dividirlos entre la longitud. Análogamente, el cortante B34 sería entonces la suma de estos dos momentos, M34 más M43, y dividirlos entre la longitud. ¿Listo? Así que ahora sí aplico mi equilibrio en X, entonces sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, tendría que 60 es igual al cortante B21 más el cortante B34. Y reemplazo 60 igual B21 sería el momento M12 más M21 dividido entre la longitud de mi columna, que para este caso sería 4 metros. La longitud de mi columna la miramos acá, 4 metros, ambas columnas, y acá también tendría el B34, el cortante en la otra columna sería los momentos M34 más M43 entre la longitud de las columnas, que sería 4. Y esta sería mi tercera ecuación. ¿Listo? Para las tres incógnitas que se conocen. Entonces aquí tenía, o aquí están las ecuaciones 1 y 2. Y con esa última, la tercera ecuación para tres incógnitas. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es, con las ecuaciones de Wilson y Mani modificadas para considerar el desplazamiento lateral, venir y representar estos momentos internos en las columnas y en las vigas en función de los giros y del desplazamiento lateral, que son las incógnitas que necesito calcular. Ok, entonces estas son las expresiones que anteriormente demostramos para considerar el efecto lateral en los pórticos. Lo que hice fue, pues para cada uno de los momentos internos, según la nomenclatura, reemplazar y expresar estos momentos en función de los giros. Algo importante a tener en cuenta es que tenemos ahora una inercia de columna y una inercia de viga. ¿Listo? Entonces aquí separé o indiqué respectivamente qué inercia corresponde. La viga estaría en el elemento 2,3. Entonces los momentos asociados serían el M23 y el M32. Y para el caso de calcular el desplazamiento lateral, que está relacionado con el giro, entonces será el desplazamiento lateral entre la longitud de la columna. Entonces en todos los casos tendría 4 metros, que es la longitud de la columna. Respecto a las inercias de las columnas y las vigas, para que no haya duda, la inercia de la columna, según la ubicación de la columna, entonces tendría que la base es 40 centímetros y la altura es 0.30. ¿Listo?
porque se está indicando una sección. La voy a dibujar mejor como la presenté allá para que no haya duda, algo así. Entonces esta era la sección de la columna donde aquí estaba indicando punto 3 y aquí punto 4. Recuerden que donde pega la carga, cualquier carga que genere flexión en la columna, esa será mi base, y la que es paralela a esa carga será mi altura. Entonces la inercia de la columna sería base, que es punto 4, por altura punto 3 al cubo, entre 12. Y la inercia de la viga, si no tiene confusión, teníamos una sección rectangular de punto 3 por punto 4 de altura. Entonces aquí sí tengo base punto 3 por altura punto 4 al cubo y entre 12. ¿Listo? Esos valores serán los que hay que reemplazar donde va la inercia. ¿Okay? Y de resto, módulo de elasticidad también es conocido, 18.800 megapascales. Habrá que presentarlo en kilonewton metro cuadrado, que lo único que hay que hacer es multiplicarlo por 1000 y con eso me quedan en unidades de kilonewton metro cuadrado. Listo, entonces módulo de elasticidad conocido, inercia conocida, así que me quedan las tres incógnitas, el giro. No, perdón, aquí me falta también otra cosita porque necesito solamente las incógnitas, que son el giro en 2, el desplazamiento y el giro en 3. De aquí entonces voy a cancelar lo que ya sabemos que es conocido y es igual a 0. En este caso el giro en 1 es igual a 0, entonces cancelamos esta parte, y el giro en 4 también sería igual a 0. Listo, que lo tendría aquí. Esto es 0 y esto es 0. Entonces con eso me quedan solamente los desplazamientos, los giros 2, 3 y el desplazamiento lateral para o como incógnitas en el sistema de n ecuaciones, n incógnitas. ¿Listo? Respecto a las vigas, miremos que en las vigas, para considerar un desplazamiento lateral, en el sentido de las vigas sería como si ella se desplazara verticalmente. ¿Listo? Que ese desplazamiento, cuando utilicemos el método matricial, vamos a ver que hay un valor, pero va a ser muy pequeñito. Y para este método, que es, digamos, un poco más aproximado, no tan exacto como el matricial, nosotros diríamos que este desplazamiento lateral es muy cercano a 0. Así que las vigas no van a tener asociado ningún desplazamiento lateral perpendicular así a su eje. Así que en las vigas, que son los momentos 2, 3 y 3, 2, este giro asociado a un desplazamiento perpendicular a su eje, pues también es 0, no existe. ¿Listo? Entonces voy a representar las ecuaciones simplificadas, cómo quedarían para después solucionar el sistema de n ecuaciones, n incógnitas. Presento entonces cómo quedarían las ecuaciones simplificadas para definir los momentos internos utilizando las ecuaciones de Wilson y Mani, y lo único que hice fue pues como presentarlo ya en una forma, organizarlo mejor en una forma en la que va a ser más fácil pasarlo al sistema matricial o a la forma matricial. Listo, entonces aquí ya evidentemente se quitaron los datos que se conocían respecto a los giros 1 y 2 que se conocían, y en la viga, en los giros, perdón, 1 y 4 en los apoyos del pórtico, y en las vigas, entonces los momentos M23 y M34, que son de las vigas, pues no tienen desplazamiento lateral, pero lo dejé aquí indicado para que quede pues de forma visual la forma compacta para pasarlo al análisis matricial, o a la forma matricial mejor. El paso a seguir sería reemplazar
las ecuaciones 2 en las ecuaciones 1, que fue las que obtuvimos haciendo equilibrio, equilibrio en el nudo 1, equilibrio en el nudo 4 y equilibrio de las fuerzas en X, donde igualábamos la fuerza horizontal de 60 a el cortante o los cortantes en las columnas. ¿Listo? Una vez se haga eso, entonces van a obtener valores de giros que voy a presentar solamente los resultados. Ustedes verifican esos resultados con más calma. Entonces me da un giro de 0.0017. Pues aquí, como este es un método aproximado, entre menos decimales perdamos, pues mejor. Voy a colocar todos los que tengo. Ustedes ya verifican si les da lo mismo. 0.0060. Y el desplazamiento lateral queda casi de 1.4 centímetros. ¿Listo? Y el siguiente paso, entonces, con estos resultados, ¿listo?, de giros, venir y obtener los momentos internos. Entonces, reemplazando el giro en 2, en 3 y el desplazamiento, se obtienen los momentos internos. Y recordemos que para el caso de las vigas habrá que restarle los momentos de empotramiento. Esto, entonces, los resultados son los siguientes. Los voy a escribir y ya retomo el video. Estos serían entonces los resultados de los momentos internos, todos en kilonewton por metro, donde solamente para los momentos en las vigas pues tenemos que restar el efecto de los momentos de empotramiento. Entonces, y con eso obtener finalmente cuál es el momento interno en la viga. Esto es lo mismo que hicimos con las vigas que trabajamos en ejercicios previos. El sentido o la forma en que vamos a pasar estos momentos pues va a ser con la convención que se trabajó: antihorario positivo y horario negativo. Entonces, siguiendo pues esta representación, este es el nudo 1, 2, 3 y 4. El momento en el nudo en el sentido 1, 2 da 36,02 y está dando positivo, o sea, con este sentido. El 2, 1 sería de 15 y está dando negativo. ¿Listo? Entonces daría con este sentido 15.48. El de la viga da 15.48 también, y está muy bien porque pues aquí no tengo, en este nudo 2 tiene que transferirse el de la columna a la viga y se están transfiriendo y ambos en sentido contrario. Está perfecto. 15.48. El del otro extremo de la viga, menos 145.93. Vamos para la columna, el 3, 4 daría 117 positivo, punto 13, y el de la parte inferior 102 también positivo y daría con esta condición 102.33. Aquí me falta el momento en el voladizo, que les decía es siempre estáticamente determinado, así que ese momento de empotramiento que utilizamos como dato inicial es el momento interno en mi columna en mi viga, perdón, del voladizo de 28.8. Colocamos ese dato y ya el nudo queda en equilibrio. ¿Listo? Haciendo sumatoria de momentos. 28.28. Listo. Esos serían entonces los momentos internos, y ya pasados con sentidos para posteriormente calcular los cortantes y completar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, hasta aquí les presento los resultados. Ustedes completan el ejercicio graficando cada uno de los diagramas, y cualquier duda pues la resolvemos en clase.
Muchas gracias.